para algunos, para los que eligen. ¿Cómo están? ¿Cómo eligen estar hoy? Bueno, bienvenidos a esta propuesta que vamos a hacer hoy con Laura sobre ensayos sobre la conciencia. Laura es psicoanalista, lectora serial de Acuario y nos trae una linda forma de empezar a abordar ese tema para que hagamos un diálogo desde distintas perspectivas, desde distintos saberes. Por mi parte, desde la curiosidad y desde las formas, como arquitecto utopista, viendo, y bueno, Laura nos comentará los distintos autores y puntos de vista para hacer un lindo diálogo. Ahí la estamos invitando. Bien. La conciencia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de conciencia? ¿Cuáles son esas nuevas formas de percibir el rol humano en la realidad contemporánea? ¿Cómo hacemos para buscar el eje en medio de tanto bombardeo de la afuera, del exterior, que nos invita a olvidarnos de lo que estamos pensando, de lo que queremos hacer, de la voluntad, y correr atrás del miedo, correr atrás de la imposición, de esa realidad externa que se quiere imponer y que no nos permitiría crear realidad de adentro hacia afuera? ¿Dónde ponemos la atención? La conciencia. ¿Qué diferencia hay entre el ego, el yo y la conciencia? Ahí vuelvo a invitar a Laura. ¿Qué significa actuar desde la conciencia? ¿Podemos estar siempre en conciencia? ¿Quiénes han estudiado ese tema? Hola. Ahí. Bienvenida, Laura. Ahí va. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Bien. Bien. Bueno. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, ¿eh? Sí. Okay. Bueno, muchas gracias por aceptar esta invitación. Realmente podemos conversar hoy. No te escucho muy bien. Ok. A ver. Ahí mejor, ahí perfecto. Bueno, ok. Sí. Buenísimo. Bueno, ya comenté que sos psicoanalista, que sos lectora serial. ¿Querés contar algo más de vos? ¿Querés que empecemos directo? No, me parece una buena definición, arrancando contando que soy psicoanalista y que soy muy lectora. Así que con eso, si querés, damos pie al tema de hoy. Contame. ¿Qué significa actuar desde la conciencia? ¿Hay autores que hayan tratado estos temas? Sí, una cuestión es actuar desde la conciencia. Cuando propusiste ese título, yo dije, ay, me voy a pelear con ese título, ¿sí? Porque ya tenemos como una presentación que es una actuación, ¿sí? Que ya en relación a la definición de persona alude a máscara. Entonces ya tenemos una actuación que uno diría, bueno, ¿y dónde está el ser? ¿Sí? Esa persona actúa, ¿sí? Tiene un personaje, una máscara. ¿Y el ser dónde está? ¿Sí? Entonces, ya ahí tenemos como una cuestión donde actuar desde la conciencia ya nos interroga sobre quién habla, quién es el sujeto, ¿sí? Que es ser conscientes, digamos, o sea, ya tenemos una entidad que sería, o un concepto que sería la conciencia, que no sabemos de qué se trata. Ser conscientes de qué, ¿sí?
Si querés, en principio puedo arrancar pensando esta cuestión de si somos conscientes, ¿sí? Si los seres humanos somos conscientes. ¿Y conscientes de qué? En principio, cuando uno dice, che, yo soy consciente de esto, es como consciente de una realidad. La mayoría de las personas se van rigiendo y van desenvolviendo su vida de acuerdo a una realidad, pero no saben que esa realidad está signada por la cultura, los ideales, la educación que ha recibido. Entonces hay cosas que percibe de acuerdo a ese modelo en el cual ha sido formado, ¿sí? Y en el cual lo ha ido sintiendo y percibiendo, ¿sí? Entonces, siempre hay una subjetividad que nos atraviesa, una carga previa de símbolos. Totalmente. Entonces, necesariamente estamos atravesados por esa subjetividad y por ese modelo en el cual hemos sido educados, ¿sí? Criados, ¿sí? No es lo mismo alguien, bueno, esto quizás viene bien para algo que no se me había ocurrido charlarlo hoy, pero tengo un amigo que tiene 30 y pico de años y la cuestión es que estaba en la casa de la madre tomando mate y la madre le dice que va a llover. Y entonces él le dice que, ¿cómo sabe que va a llover? Por cómo cantan los pájaros. Entonces él le dice, ¿y cómo cantan los pájaros? Entonces la madre se enoja y le dice, así cantan los pájaros cuando está por llover. Y él se enoja, él se molesta porque es un saber que la madre tiene, pero él ya no lo tiene. Entonces, otro día la agarró a la mamá y le dijo, mirá, yo quiero saber cómo cantan los pájaros cuando hay tormenta o está por llover. Entonces la madre, un día de tormenta, le dijo, fíjate, así cantan los pájaros cuando está por llover. Entonces, hay una percepción de la realidad que esta madre de 70 y pico de años tiene, ¿sí? Percibe, oye y interpreta. E interpreta bien, sabe que va a llover por esa percepción, por esa. Tenemos saberes que hemos perdido, ¿sí? ¿Por qué? Porque han tratado justamente de separarnos de ciertos saberes ancestrales que nuestros ancestros sabían leer la naturaleza, ¿sí? Si había el mar que se retiraba, podía ser un elemento que te adelantaba un tsunami. Si había, los pájaros se refugiaban en los árboles, podía venir una tormenta con viento. Entonces había infinidad de elementos que ya el ser humano podía leer e interpretar de la naturaleza. Y eso lo hemos ido perdiendo. Nosotros nos han quitado, ¿ahí me escuchas mejor el audio? Sí, sí. Bien. Nos han quitado. ¿Por qué? Ese afuera que nos saca, ¿no será una cuestión dialéctica entre la conciencia y el yo, que se pelean a ver quién comanda, si la mente o el ser? Bueno, ahí yo distinguiría varias cosas. Una, poder salir de la pelea, porque si no entramos en una idea de un yo peleando contra la conciencia y un yo peleando contra una intuición, ¿sí? Bien. Entonces, vuelvo un cachitín a algo anterior, porque salvo que quieras, puedo meterme con el tema de la conciencia, de la realidad y de qué nos han querido separar, ¿sí? Como para que no percibamos, ¿sí? Y para que no interpretemos, para que no miremos el cielo y veamos chemtrails, por ejemplo. No, tenemos como un montón de cosas que están pasando que muchos de nosotros vemos e interpretamos esta realidad de una determinada manera, ¿sí?
vacunas, nubes, alimentos, educación, religiones, política. Podemos interpretar y leer y formarnos con que hay una intencionalidad de dominio y de control poblacional y hay grupos de poder que pretenden controlar a la humanidad, ¿sí? O sea, muchos de nosotros ya estamos advertidos. Ahora va a ganar Irán, por ejemplo. ¿Por qué va a ganar Irán? Porque le gana Irán a Israel, porque durante mucho tiempo Israel vino ganando. Entonces, ahora gana Irán, entonces pobrecitos, los israelíes que van a necesitar otra tierra prometida, que ya se presenta un desembarco de 300.000 pobrecitos acá en la Argentina, como en otro momento eran los griegos, y en otro momento fueron los chinos, y en otro momento fueron los italianos y los españoles, y en otro momento, ¿sí? Distintas inmigraciones y distintos movimientos que pobrecitos. Los refugiados, sospeche la humanidad por qué ha sufrido desde, si quieren, las guerras napoleónicas, grandes inmigraciones y grandes movimientos. El vaciamiento, si quieren, de Moscú. Moscú, toda la población de Moscú se retira cuando viene Napoleón, ingresa Napoleón en Moscú. Es decir, tenemos movimientos poblacionales, guerras absolutamente pautadas. Uno lee La guerra y la paz de Tolstoy y lees las guerras napoleónicas diferentes de lo que lo estudiamos. Y ahí te da la pauta de cómo Tolstoy denuncia que tenían a las tropas napoleónicas, les veían las caras, estaban ahí nomás, a menos de una trinchera, ¿sí? Y sin embargo tenían prohibido atacarlos, ¿sí? Entonces, esto estaba digitado, Boca River, Boca River, Boca River. Lo tenemos, entonces, y lo que producen también con cada desarraigo, tomemos la figura del exilio, con cada desarraigo, la gente pierde la familia, pierde la cultura, pierde lo propio, pierde testosterona, ¿sí? No solamente la alimentación nos han sacado a los hombres, a los varones les han sacado la testosterona. ¿Para qué? Para que no defiendan el territorio. Y otro modo de que los hombres no defiendan territorio es desarraigándolos, empobreciéndolos. Entonces ya alguien que tiene que emigrar, el ruso que tiene que venir acá, ¿sí? Más que comportarse como un topo, se tiene que readaptar, más allá de si es espía o no es espía. Se tiene que adaptar a la Argentina y ha perdido sus raíces, ¿sí? Pierde sus raíces. Entonces, ¿vuelvo a la conciencia? Bien, entonces hago una pausa acá para darle un marco. Entonces, veo en lo que me estás contando que hay un patrón que se repite en la historia que nos contaron y parte de la historia que pudimos vivir, en donde siempre hay un pobrecito, alguien que es el perpetrador, el abusador, y en distintas escalas de territorio, desde nuestro cuerpo, nuestro barrio, nuestro país, en nuestro mundo, siempre hay un pedido de no defenderse o de aceptar lo que es la realidad desde afuera hacia adentro. Y desde mi campo de experiencia del diseño, siempre cuando estamos diseñando tratamos de organizar el caos, tratamos de darle forma a eso que parece un problema, que termina siendo una lista de necesidades, una solución. Entonces, ¿cómo hacemos para ordenar ese caos? ¿Cómo hacemos desde nuestra conciencia para activar ese orden o para poder potenciar esa capacidad creadora que tenemos? Hay algo, si quiere, vos lo que decís es que hay algo desde afuera hacia adentro, ¿sí? Supongamos que no me queda tan claro que la mayoría de la gente perciba la realidad como un caos. Bueno, cuando digo caos me refiero a que
no, decís, no quieren hacer tal cosa, quieren evitar que nosotros hagamos. Entonces ahí veo el caos en la incapacidad de elegir cómo habitar esta tierra, cómo cuidar el cuerpo, las hormonas. Veo el caos en esto de no poder planificar, ¿no? Ok, bueno, me parece que hay una cuestión de, en principio, la percepción que tenemos de la realidad, tenemos como una bajada de línea en relación a cómo debemos percibirla. Entonces hay un montón de elementos que no los percibimos por eso mismo. Volviendo a la historia, una vuelta en el Congreso, hubo una presentación en el Congreso de la Nación sobre cuáles eran los componentes de las vacunas. Y entonces había varias personas ahí y yo le pregunté a una persona cómo había sido esa persona, que es un abogado, no me da para nombrarlo ahora porque no sé si él quisiera que yo contara esto, que es muy personal. Pero yo le pregunté a él cómo era que él había empezado a dudar del sistema, ¿sí? Del sistema educativo, del sistema de salud, del sistema, incluso él habiendo estudiado Derecho, ¿sí? Y él lo que me dijo es que su papá le pasó un libro, cuando él era muy chico, adolescente, le pasó un libro que se llama Derrota Mundial, que es un historiador mexicano que cuenta la Segunda Guerra Mundial desde otro lugar. Te cuenta batalla tras batalla y te cuenta la Segunda Guerra Mundial de un modo un poco más entendible. ¿Por qué? Porque si uno, como estudia uno la Segunda Guerra Mundial, no se entiende nada. No se entiende qué hacían los italianos ahí, por qué no se metieron, qué hicieron los japoneses, por qué tampoco participaban demasiado, qué pasó, por qué estaban tan infiltrados los generales alemanes, por qué todo el tiempo los generales, había un grupo de generales alemanes que pasaban información a los ingleses, entonces ya sabían los ingleses cuál iba a ser el próximo ataque de Hitler. Bueno, te cuenta ese libro, Derrota Mundial, de Salvador Borrego, que parece un oxímoron el nombre del pobre pibe, pero se llamaba Salvador Borrego, te cuenta la historia de la Segunda Guerra Mundial desde otro lugar. Entonces, esto, a este abogado que lo leyó, que su padre le legó esta otra versión de la historia, le permitió a él tomar conciencia de que quizás había lecturas de la historia que eran maniqueas, que querían que creyéramos una determinada versión de la historia. Esta duda le permitió a él meterse sobre la endija, ¿sí? O sea, si hay una idea de un sistema total, cuando vos dudás de ese sistema, esto te permite empezar a cuestionar. La duda es el mejor elemento que tiene la inteligencia humana, ¿sí? La duda te permite la anticipación, la duda te permite un corte, la duda te permite poder incorporar una variable que hasta entonces no podías pensar. Me meto un poco en ese movimiento que vos decís de afuera hacia adentro, ¿sí? René Descartes, un francés, Descartes lo que ubica es que todos los sentidos nos pueden engañar. La vista, el oído, lo que huelo, todo me puede engañar, ¿sí? Entonces, si quieren, Netanyahu, ¿está muerto o está vivo? Parece el gato de Schrödinger, ¿sí? Está vivo y muerto a la vez, no se sabe, lo ves, y la inteligencia, mandan videos de inteligencia artificial haciéndonos creer que está vivo, cuando en realidad parece que el pibe ya está hecho un fiambre hace más de 15 días. Pero hay casos de gente que tenga 6 dedos, como ese video. Claro, sí, 6 dedos, ahora tiene 2 orejas, o le salió con 4 dedos con el café que no se le caía. Bueno, entonces, es cierto que tenemos una realidad que con la inteligencia artificial todo lo que podemos percibir puede ser engañoso. Esto es algo que Descartes empieza a plantear. Todos los sentidos pueden engañarme.
¿qué me garantiza, dice él, qué me garantiza que las figuras que yo veo pasando por la calle a través del vidrio de la ventana, esas figuras no sean trajes vacantes, dice él, ¿sí? Trajes vacíos. Entonces, es interesante. NPC. ¿Cómo? Los famosos NPC de los videojuegos. Bueno, ok, esos NPC son vacantes, son trajes vacíos, vacíos de contenido, no tenemos un ser ahí de verdad. Entonces, lo que dice Descartes es, los sentidos pueden engañarme, lo que yo no puedo dudar, y es interesante porque ahí dice todo, de todo lo demás puedo dudar, de lo que no puedo dudar es de que pienso. Entonces, ahí Descartes hace equivalente el pensamiento y el ser. Dice, entonces, si yo pienso, entonces soy, existo, ¿sí? Si estoy pensando, entonces es equivalente a mi existencia. El pensamiento es equivalente a la existencia, le quedan en el mismo lugar. O sea que si contrato un agente de IA para que piense por mí parte de mi trabajo, si yo pienso, existo. Si yo pienso menos, existo menos. Bueno, ahí vamos a tener una cuestión, porque si querés, ahí lo que aparece, la inteligencia artificial no puede contarse a sí misma como un elemento de cálculo, ¿sí? Pretenden que tratemos a la inteligencia artificial como personas, ¿sí? Que lo llamemos, el asistente virtual azul te va a contestar. El asistente virtual, Juancito, te va a contestar, ¿sí? Pero en realidad, esa inteligencia artificial no puede contarse a sí misma como un sujeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está programada para eso, ¿sí? Entonces, puede bajar información, pero no puede hacer, y ahí me voy a meter, voy a aprovechar este planteo para plantearte algo. Es decir, si Descartes pensaba que entonces pienso, entonces soy, vamos a suponer que la inteligencia artificial no tiene capacidad de pensamiento, por lo menos hasta ahora, ¿sí? Sí tiene posibilidades de cruzar variables y arribar a conclusiones en función de la información. Pero, ¿qué es lo que sucede? Y ahí voy a meterme en algo que fréname si no se entiende. Bueno. Descartes cree entonces que pensar es equivalente a ser, ¿sí? Pienso, entonces soy. Lo que va a decir Lacan es que va a separar esto. El pensamiento va a estar por un lado y el ser va a estar por el otro, ¿sí? Entonces dice, donde pienso no soy y donde soy no pienso. Le quedaron en dos lugares separados. Ahora voy entonces a qué quiero decir con eso. Cuando nosotros decimos, soy consciente de esto, ¿sí? No tengo la más puta idea de, en realidad, todas las cosas que me determinan para eso consciente. Por ejemplo, cuando uno dice conciencia, uno supone que es la traducción de mi pensamiento, todos los elementos que yo tengo, si quieren, de palabras, que estoy tratando de traducirlas conscientemente, trato de decirte algo consciente y coherente, ¿sí? Trato de transmitir una idea de manera coherente y consciente de lo que estoy diciendo, ¿sí? Lo que no me doy cuenta es la cantidad de cosas que yo estoy determinada en mi modo de hablar que tienen que ver con un modo de leer la realidad. Por ejemplo, si yo todo el tiempo te digo una muletilla que es fíjate, 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 fíjense, 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 es que yo le supongo al otro que el otro tiene que advertir, que sepa algo que yo en principio pesco, ¿sí? Y yo estoy pretendiendo todo el tiempo que el otro sepa y que el otro se dé cuenta de algo. Distinto es si mi muletilla es
no me digas, no me digas, no me digas. O que yo te diga, o que mi muletilla sea, mira, mira, mira. O que mi muletilla sea, qué terrible, qué terrible, qué terrible. O tengo una amiga que dice, qué genial, qué genial, qué genial. Y tengo otra amiga que dice, ay, ¿cómo andás? Bárbaro, ¿no? Cierto. Entonces, fíjate que en realidad ella no quiere enterarse de cómo estás. ¿Cómo estás? Bárbaro, ¿no? Cerró, pero no se da cuenta, lo tiene incorporado. Y alguien que dice, qué cagada, qué cagada, qué cagada, y el otro que diga, no sé, qué boludo, qué boludo, qué boludo, el otro que diga, bueno, habla de su posición en relación a la realidad. Si la realidad es amenazante, si es una cagada, si se tiene que defender, no se tiene que defender. Si el otro lo que ubica es que lo que ve es importante, la mirada, lo que da a ver, lo que muestra. El otro que dice cállate o no me digas, no me digas, no me digas, está hablando de algo donde lo auditivo tiene importancia, ¿sí? Entonces, en realidad a esto consciente que creemos consciente, estamos absolutamente determinados. ¿Por qué? Por elementos inconscientes. ¿Por qué es tan importante para el psicoanálisis lo inconsciente? Porque ahí le suponemos un sujeto. ¿Qué es un sujeto del inconsciente? Ese que emerge en forma cuántica, ¿sí? En términos cuánticos, este que aparece como el gato de Schrödinger, ¿sí? Vivo o muerto, ¿sí? Aparece en ese contexto y solamente va a ser válido en ese contexto, ¿sí? Que aparezca algo, no sé, cualquier fallido, si querés, donde hay algo que tropiezo y, no sé, que yo diga, en lugar de le gustó, digo le gustó. Y me cambia completamente, ¿sí? Sí, hay algo ahí que habla de cómo pretendo yo interpelar a ese otro. Pretendo gustarle, entonces me mandé un fallido y digo, ay, señor, ¿le gustó el café que le serví? ¿Sí? A distinto es decirle a ese mismo señor, ¿le gustó? Entonces, ¿por qué es importante? Porque hay como ese sujeto del inconsciente va a tratar de servirse de cualquier realidad. Van a haber formaciones del inconsciente, olvidos, sueños, fallidos, ¿sí? Que nos van a dar cuenta de que no somos conscientes. Entonces, ¿por qué? Y ahí sí, si querés avanzo un cachitín más. Entonces, somos sujetos del inconsciente. Cuando queremos decir quiénes somos, en realidad nos metemos en un berenjenal, porque ahí no tenemos la más puta idea de quiénes somos. Tratamos de decir quiénes somos, ¿sí? O sea, yo, todo bien con ser psicoanalista y ser una lectora serial, pero sé que si me pongo a hablar sobre mi ser, probablemente inclusive tenga sensación de que me desconozco en infinidad de cosas que no me termino de decir, ¿sí? Que no me reconozco, ¿sí? Y que no me termino de decir. Entonces, hay algo del ser que se me escapa, que lo sé por el desenvolvimiento en el tiempo, ¿sí? Que han querido, si querés, encasillarme, y si querés tengo algunas etiquetas, ¿sí? La etiqueta de psicoanalista, si querés, es una etiqueta que quizás me sirve como modo de presentación, pero si querés no, habla muy parcialmente de mí. Yo tengo como una impresión de que cada uno de nosotros es como las puertitas del señor López. Uno tiene tantas facetas, ¿sí? De decir, y que uno se sorprende del desenvolvimiento. En el desenvolvimiento de la vida uno ubica lo que repite y la cantidad de cosas que uno empieza a pensar de un modo diferente y de acceder a campos de conciencia cada vez mayores. Y ahí sí nos metemos en una realidad de decir qué podemos ver y qué no podemos ver. ¿Sí? Dale.
¿Qué me ibas a decir? Así reoriento. Para agregar y abrir el juego, eh, mencionabas la física cuántica, lo cuántico, el gato de Schrödinger. Desde hace poco, relativamente, la ciencia, una de las ciencias, no me gusta decir la ciencia, dice que el observador es importante, el experimento, porque determina si una onda es onda o partícula de luz. Eso pasado, por ejemplo, a un caso concreto de cómo hacemos para influir con nuestra atención en lo que estamos observando. En la primaria, en lengua, se nos enseña que hay oraciones de dos tipos, unimembre o bimembre. Unimembre, por ejemplo, es cuando no hay sujeto o el sujeto es la naturaleza. Por ejemplo, el sol quema o el pasto es verde. Son dos sujetos naturales que se supone que no están vivos o conscientes para decidir lo que están haciendo, entonces solamente hay predicado. En cambio, cuando dice el señor Soros hace llover con chemtrails, ahí hay un sujeto, el señor Soros, llover con chemtrails sería el predicado. Sin embargo, el que lo lee también le da una intención, determina si eso es cierto, es falso, si le reafirma su realidad o le traslada para un lugar de miedo y de falta de poder. Entonces, toda oración bimembre en realidad tiene al menos tres miembros. El sujeto, el predicado, y el que lee, interpreta y resignifica eso que lee. Y eso ya es una forma cuántica de lectura, de lengua. Entonces, qué importante, ¿no? Es darnos cuenta de la intención con la que alguien escribió esa oración y con la que otro está leyendo e interpretando eso. Porque ahí ya habría cuatro miembros. Uh-huh. Sí. En relación a esto que vos planteás, espera un segundo. Hay un autor que se llama Herman Melville, que es el autor de Moby Dick. El tipo escribe Moby Dick, que es una novela que yo no he leído, pero que es una novela, la llaman la novela blanca. ¿Por qué? Porque es totalmente abarcativa de todo, y es como la perfección de la novela. Y es la gesta heroica de un capitán que una ballena blanca, una en particular determinada, le ha comido una pierna, y entonces este capitán sale en búsqueda de esta ballena con un barco ballenero y lleva en el barco a quienes quieren destruir esta ballena y cazar esta ballena. Entonces es como una gran metáfora de muchas cosas, de decir, de hay una situación monstruosa, horrorosa para un ser humano y que tiene que pelear contra este monstruo, y cómo los demás se suman a esta patriada, si quieren, o a esta lucha personal de este tipo por vencer a esta ballena. Después de escribir Moby Dick, Melville escribe, recomiendo la lectura hecha por la mamá de Borges, porque quien traducía las novelas era la mamá de Borges y no Borges, que es Bartleby el escribiente. Escribió una novela chiquitita, ¿sí? Y esta novela se trata de un abogado en Nueva York, en una oficina de Nueva York, que ahora se me olvida el nombre de cómo se llamaban las oficinas, en Wall Street, ahí está, en Wall Street. Este abogado tenía 3 escribientes. Escribientes son copistas, son gente que copia un texto, ¿sí? No es un escritor, sino un copista. Entonces, tenía 3 copistas y contrata un cuarto. Un tipo bastante sombrío, gris y demás, y al principio este tipo copia los escritos que le lleva. Y a partir de un determinado momento, el abogado le lleva determinados escritos para que este escribiente copie, y este escribiente le dice que preferiría no hacerlo.
El abogado queda un poco consternado porque es su jefe y se supone que el copista está ahí para hacer el trabajo que él le diga, que él le indique. Y medio que, bueno, el abogado en el momento le da entonces el escrito a otros empleados y la segunda vez va de vuelta a pedirle que escriba, que copie determinados escritos y el escribiente le dice preferiría no hacerlo. Y no se enoja, no renuncia, no patea el escritorio, nada, simplemente lo que dice es preferiría no hacerlo. Entonces, pasan cosas, no les voy a spoilear la novela, pero pasan cosas, de decir, ¿qué pasa cuando alguien dice prefiero no hacerlo? Ahí fíjense que lo que tenemos es la respuesta de alguien que conscientemente dice, no es un fallido, no es una duda, nada, prefiero no hacerlo. Y el tipo se queda en esa posición de algo que no lo realiza y los demás tienen que empezar a moverse porque este tipo no se mueve, ¿sí? Y no se mueve de ahí, no se mueve de su escritorio. Entonces, es interesante, si quieren, para pensar, punto uno, la desobediencia civil. Cuando fue la guerra civil en Estados Unidos, hubo quien planteó la desobediencia civil, que cuando una ley es injusta, la sociedad tiene derecho a la desobediencia, y es una figura legal, la desobediencia civil. Entonces tenemos algo donde nosotros ya podemos esgrimir, que algo como el escribiente de Melville, podemos decir, prefiero no hacerlo, ¿sí? Ser conscientes y decir, esto prefiero no hacerlo. Marchen, no, prefiero no marchar, ¿sí? Y no obedecer. Ahora bien, vamos a, sin spoilear el final de la novela, que es re interesante, bueno, si pueden lean la traducción de Borges, que es una novela muy cortita y fácil de leer y muy linda de leer y muy linda de pensar. Piensen una cosa, que ahí, ¿cuántas oraciones tenemos? Porque fíjense que hay un autor, que es Melville, que le hace decir a su personaje, al escribiente, le hace decir lo que él quiere. Prefiero no escribir, dice el escribiente, prefiero no escribir. Y el abogado le dice, pero es solamente copiar, solamente tiene que copiar. Preferiría no hacerlo, dice el escribiente. Entonces ahí ya tenemos una interlocución que ya tenemos otro interlocutor, ¿sí? Distinto, si quieren, que cuando alguien dice, por ejemplo, un performativo, por ejemplo, juro, sí quiero. Todos los actos que tenemos, muchas veces tenemos situaciones que implican un acto y que uno es antes y después. Bueno, no puedo hacer, no sé cuánta gente te conoce, Emiliano, pero vamos a ubiquen que hay muchos pasos que uno da en la vida, ¿sí? Que implican un alea jacta eso. La suerte está echada, ¿sí? Un antes y un después. Entonces, y en general esto tiene que ver con palabras, donde uno ubica que es antes y después de esa palabra. Sí juro, por ejemplo, si quieren recibir un título universitario, hay una jura, ¿sí? Y uno es antes y después de ese título. No es lo mismo ser estudiante que ser arquitecto, ¿sí? No es lo mismo ser estudiante que ser ingeniero, ¿sí? Y lo mismo, no es lo mismo ser soltero que ser casado, que divorciado, que la figura legal que fuera en el registro civil. No es lo mismo ser hombre que ser mujer, ¿sí? Por más que lo intenten hacer como que todo vale. No, hay infinidad de cuestiones en la humanidad y sobre todo la diferencia sexual anatómica, que es la gran diferencia de la humanidad. La humanidad se distingue entre hombres y mujeres, ¿sí? Y esa diferencia está. Y esa diferencia se tapa con una tela que también se dice género, ¿no? Sí, qué bueno. Entonces, si querés, hay esa idea de ahora qué es lo que han pretendido
ciertas élites de poder. Que pensemos la historia de una determinada manera, que pensemos la geografía de una determinada manera. Cuando empezás a pensar la geografía... A dudar la geografía. Hay gente que se enoja por eso. ¿Por qué no podés dudar también de eso? Si nos mintieron en todo siempre. Claro. Entonces, cuando empezás a dudar, se te empieza a abrir la trama, se te empieza a agujerear. Los agujeros son sumamente importantes, ¿sí? Porque cada vez que cortamos con una superficie, podemos contemplar que hay un salto cualitativo a otro campo, donde vemos lo que antes no podíamos ver. Esto tiene que ver, si querés, con la inteligencia humana, el desarrollo de la inteligencia. Quien estudia el desarrollo de la inteligencia es Piaget. Y Piaget lo que ubica es que tenemos una determinada lógica, ¿sí? Entonces, que va por capas y accedemos a capas de conocimiento y de conciencia cada vez mayores, ¿sí? Pero esto se produce por saltos, como si fueran capas tectónicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando uno, en el caso de este abogado que les conté, que el papá le dio para leer Derrota Mundial, esto fue un elemento como un elemento discordante que le permitió leer siempre la realidad de un modo diferente de lo que le estaba pautado en la escuela. Y hubo un padre que le dijo, mira, va a haber un saber académico que te va a decir, esta es la verdad, pero también vos podés dudar leyendo otros autores. Entonces, frente a eso, la duda es el elemento principal como para poder pasar a otra categoría. Les cuento un ejemplo, si quieren. Nos pasa a diario a la gente grande como a los chicos. Les cuento como un caso de un niño como para poder pensar qué es lo que sucede. A los adultos nos pasa igual, de decir, cuando uno distingue, uno mira las nubes y las ve que están intervenidas y que ya estos son chemtrails que tienen cadmio, aluminio, estroncio, bario, que son metales, uno le dice, che, pasale el dedo a tu auto y vas a ver que te sale gris. ¿Por qué? De metales, eso no es polvo, no es tierra. Entonces, muchas veces... magnético, ya eso es dudoso. Si la persona después no elige dudar, bueno, elige no existir entonces. Claro, lo que en general la gente te dice, ¿y por qué querrían enfermarnos? ¿Sí? Y sobre eso la humanidad siempre niega el horror. Entonces, es insoportable pensar la cantidad, los grandes desaparecidos de las últimas décadas, que son los niños, ¿sí? Los niños, los fetos, el aborto y todo eso, los niños son los grandes desaparecidos. Sirven para las farmacéuticas, para las cremas, sirven los fetos para las vacunas, son componentes, los ADNs el feto sirve para las vacunas, para las cremas, para los cosméticos, ¿sí? El adrenocromo, ¿sí? Además de la prostitución infantil y, si quieren, el trasplante de órganos también, de decir, bueno, tenemos para... Está ahora de moda mencionarlo cuando hace más de 5 o 10 años que todos los que dudamos sabemos que eso sucede en las altas esferas. O sea que el horror estuvo siempre y... Bien, entonces, ¿qué pasa con la humanidad que niega el horror? Entonces, la gente no quiere saber. Hay gente que tiene posibilidades de acceder a esto, que vos le decís, mira, cómo estuvieron los chemtrails. Y hay gente que dice, ¿qué es eso? Y puede dudar, y puede buscar información y puede encontrarla. A otra persona le decís, che, fíjate, si vas a vacunar a tu hijo, fíjate qué componentes tienen las vacunas. Entonces, se informa, lee, duda y ya no vacuna. Pero mucha gente no quiere saber del horror, no quiere pensar que puedan querer enfermarnos, que puedan querer dominarnos,
¿sí? Que puedan querer someternos a las ciudades de 15 minutos o los planes que haya de control social. Te cuento cómo piensa Piaget la inteligencia humana, porque esto nos viene bien para lo que sucede para los adultos también, ¿sí? Vos que sos arquitecto, si querés, un niño piensa que la traslación es de A a B, de B a C, de C a D, pero no puede suponer las propiedades de conmutativas, de transitividad, ¿sí? Tiene una idea de causalidad y tiene una idea de desplazamiento. Entonces, tengo una amiga que su niña de 4 años, en su casa hay acceso al baño a través del living y acceso al baño a través del cuarto de los padres, ¿sí? Entonces, esta nena que circulaba por la casa, normalmente en un determinado momento le dice, mamá, hay 2 baños. Y entonces la madre se ríe porque, o sea, se dio cuenta de que esta chica podía pensar que podía acceder al baño desde el comedor al baño, desde el living al baño, o podía acceder al baño desde el cuarto de sus padres al baño. Lo que no podía suponer es que este baño tenía como 2 puertas. Entonces la madre le dice, mira, te voy a mostrar, no, hay 2 puertas, se puede acceder por 2 lugares distintos. Para demostrarte esto, voy a dejar la cartera en el baño. Entonces dan la vuelta, se meten desde el comedor al baño y dan la vuelta y se meten desde el cuarto al baño. Entonces la nena le dice, entonces, ¿hay 2 carteras? Entonces es como el chiquito que dice que, te hago otro cuento para que ubiques un poco la lógica que hay en determinado momento. Hace unos años, muchos años, yo viajé al sur, a San Martín de los Andes, y entonces un 24 de diciembre iba a pasar Navidad con unos amigos. Y entonces uno de ellos me pide que yo haga de Papá Noel, porque les había pasado el año anterior que uno de los padres había entregado los regalos y demás, y después, cuando se va Papá Noel, el hijo del que había hecho de Papá Noel le dice, ¿viste, papá, que Papá Noel tenía el mismo reloj que vos? Entonces, hay alguna cuestión donde ahí la lógica imperante es que, fíjate que hay alguna cuestión de no querer ver, ¿sí? Entonces, en el caso de la nena que creía que había 2 baños, es porque todavía su lógica espacial no le permite arribar a que puede acceder a un punto A desde 2 lugares a la vez, ¿sí? Desde B y desde C, ponele, ¿sí? Arriba al mismo punto. Porque todavía no está la transitividad, ¿sí? Y la conmutabilidad o la reversibilidad, ¿sí? Entonces, todo eso requiere de pasos en la inteligencia, de desarrollos en la inteligencia. Con respecto al tema de lo que este chiquito no quiso ver, es que su Papá Noel tenía el mismo reloj, porque en realidad Papá Noel era el papá, ¿sí? No él, digamos, ¿sí? Entonces, hay alguna cuestión ahí que nos manejamos como con este no querer ver. Y este no querer ver remite a la historia de cada uno de no querer saber. Cada uno tiene un punto o varios puntos de no querer saber. Nada de eso, ¿sí? Cuando uno se mete en un análisis, probablemente acceda a algo de aquello que te causa horror y que no querés saber nada de eso, ¿sí? Y lo arribás con angustia y demás, y lo atravesás, porque es como nos ha pasado en estos años. Al principio nos asustamos, estuvimos aterrorizados. ¿Cómo que hay un plan de control social y de reducción poblacional? ¿Sí? Horrorizados, no nos daban las chancletas para escapar.
no nos daban las campanas de Faraday para protegernos, no nos alcanzaban, no sé, todo para protegernos. Y aquí estamos, encontramos el modo de atravesamiento de esto, ¿no? Hasta algunos estuvimos, y me hago cargo de lo que digo, estuvimos las primeras 2 semanas aplaudiendo cada tanto en el balcón, diciendo qué bueno que nos cuidan y tenemos ministerio. Pero después pasaron 3 semanas, pasaron 4 semanas y digo, me parece que nos están estafando. Y ahí empezó la duda, ¿no? Cada uno tiene una brecha en la que tolera cierta cosa inusual hasta que se pregunta, ¿estoy soñando? ¿Esto es cierto? ¿Por qué es así? Sí. Esto me engancha con lo que vos planteabas anteriormente. Me gusta, los psicoanalistas tenemos como interlocutor la física cuántica, por esto, que es incalculable el elemento, y además, como nosotros, al igual que la física contemporánea, modificamos el campo, ¿sí? En el cual intervenimos. Nosotros intervenimos, no hay diagnóstico por fuera de la transferencia. Entonces, si querés, este pibe, el escribiente de Melville, ¿qué le pasaba? Era un psicótico y tenía negativismo, ¿sí? Un síntoma de negativismo. Era una anorexia que no quería hacer nada y estaba con una anedonia, ¿sí? Debe decir, solamente hay un diagnóstico en función de que hay transferencia, hay un vínculo entre analista y paciente. Entonces, solamente ahí es válido el diagnóstico. Y modificamos nosotros modificamos lo que, con nuestra intervención, modificamos lo que ahí sucede, ¿sí? Necesariamente sabemos que intervenimos y algo se modifica, ¿sí? Entonces, todo el tiempo lo que hacemos es intervenir, poner en duda y algo del sujeto del inconsciente va a aparecer. Entonces, no es lo mismo, es como la luz que pasa, los electrones que pasan por las rendijas. Y si hay un observador ahí, ya la experiencia se modifica. Entonces, esto nosotros lo sabemos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucedió para muchos de nosotros con la pandemia? Yo, por ejemplo, la pasé re mal, y yo lo que sentía es que estaba en septiembre del 75. Yo la pasé horrible en septiembre de 1975, que no sé muy bien por qué septiembre de 1975, tendría que revisar algunos datos históricos míos. Pero para mí, cuando vino la pandemia, yo lo sentí como una privación ilegítima de la libertad. Inmediatamente, yo lo que sentí es que se venía una dictadura. Así, pero así, lo sentí de esa forma. Y yo no paraba de llorar. Y retomé análisis ahí, le dije a mi analista, le dije, yo sé que no estamos en septiembre del 75, pero yo lo que siento es como si estuviéramos en un mismo escenario de dictadura, de que me privan de la libertad de salir, ¿sí? Yo no puedo salir y estoy cercenada en mi movimiento. Entonces, si bien lo laburé desde un determinado lugar, después dije, che, qué intuitiva que estuve, ¿no? Porque si bien no tenemos tropas en las calles y la desaparición forzada de personas, como fue la dictadura militar en aquellos años, sí tuvimos como un discurso autoritario y que pretendía y pretende determinadas cosas, pretende obediencia por parte de nosotros. ¿Por qué rescato la intuición? Porque en este movimiento que vos ubicás, que en realidad hay que hacer un movimiento interno, recuperar el ser, recuperar esto que Bergson, ¿sí? Bergson era un francés, Henri Bergson, era un francés muy, muy prestigioso, que escribe en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, y es un filósofo que habla de el impulso vital y de la intuición, y tiene un concepto de tiempo como un fluir constante. Y él dice que tenemos que recuperar el éter, el impulso vital. Henri Bergson no cree en la teoría de la evolución, que es otro verso que nos han metido,
y es un tipo que hay que rescatar y leer. Que es interesante, porque él dice que en la medida que hemos fraccionado el tiempo, por eso lo cuestiona Einstein en su concepto de tiempo, dice que en la medida que nosotros medimos, limitamos nuestra vida en función del tiempo cronológico, perdemos la intuición, perdemos el ser, perdemos el desenvolvimiento de ese fluir constante. Claro. Los artistas llaman el flow, los que hacen ejercicio dicen estar en forma, estar de distintas maneras, que es eso, estar presente, ¿no? Cada disciplina tiene palabra para eso y es un tiempo distinto al lineal. Sí, entonces, si querés, tomalo en términos de frecuencia, ¿sí? De electricidad, ¿sí? De decir, cómo hay un tiempo que nos habita a cada uno de nosotros, que tendríamos que estar como mucho más concentrados en ese tiempo, en ese fluir, que Bersón lo asemeja al carrete de hilo que contiene todo y que en realidad si nos conectamos con la intuición, con el desenvolvimiento de ese tiempo, con lo que nosotros somos, con ese impulso vital, podemos como estar más centrados en nosotros mismos y en nuestra frecuencia, ¿sí? Bien, A diferencia de... ¿Cómo? Perdón, decía, y entonces influir un poco más en lo que es la realidad para que esa lucha pase a ser un baile, ¿no? Entre lo que la afuera propone y lo que la adentro necesita. Salite de la idea de lucha. Por eso dije baile también. Bueno, el baile me gusta mucho más, porque si querés, bueno, otro autor que es muy lindo de leer, súper interesante es Marcelo Stulin, que escribe sobre el Instituto Tavistock. Y entonces dice todo dualismo y toda idea de Boca River, ¿sí? Ahora lo tenemos, Israel-Irán, ¿sí? Para que nos alineemos. ¿Está vivo o muerto? ¿Quién gana? ¿Sí? ¿Qué Boca River nos meten ahora? ¿Sí? Entonces, salgamos de esa idea de lucha. Porque me parece que si empezamos a resonar en esto que intuitivamente, en términos de Bersón, si intuitivamente nos dejamos llevar por lo que sentimos, por lo que creemos válido para nosotros mismos, fíjate que cada uno de nosotros tiene como una impronta personal si yo te pregunto a vos, ¿qué te hizo? Si querés contarlo, si no, no sabe, no contesta, podés evitarlo, pero probablemente vos tenés elementos en tu infancia que te hicieron pensar diferente, pese a que tenías como una bajadita de línea probablemente en la escuela, en tu barrio, en tu familia y demás, pero probablemente hubo un elemento discordante, si querés un déjà vu, un déjà raconté, algo, un elemento, un gatito que apareció por ahí y dijiste, esto me hace pensar algo diferente, ¿sí? Entonces, eso que intuitivamente pescaste, quizás te hizo pensar ahora otras cosas y de otra manera la realidad. Y no es un Boca River, sino que te permitió acceder a un nivel de conciencia más alto. ¿Querés contarlo? Bueno, es introspectivo. No sé si daré con la verdadera fibra de la naturaleza de mi duda, pero sí puedo decir que siempre tuve un gusto por preguntar por qué y no se acababa en el quinto por qué. Y notaba que la gente cuando le preguntabas ¿y por qué? Más de 5 veces, en general se enojaba. O te respondía ¿y porque sí? O porque lo digo yo. Y entonces, ¿y por qué? Preguntábamos. Y bueno, después hay distintos autores que dicen que eso es una edad, que se acaba entre los 5 y los 7. Y yo siempre me seguí preguntando ¿y por qué? ¿Y para qué? Lo que estoy haciendo, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo no hacer? Y si lo hago, ¿para qué? ¿Desde dónde? Entonces, creo que es parte
de la naturaleza de preguntar y de no aceptar que la respuesta sea porque sí. Sí. ¿Y querés contar algún por qué y algún para qué que vos preguntabas de niño y que arrastrás y sigue siendo los mismos por qué y para qué en la actualidad? Bueno, sí, hay desde la forma de por qué el sol se mueve como se mueve, Sí. o por qué trabajamos, por qué se junta dinero para pagar una deuda externa, para que esa misma cantidad Estados Unidos la use para tirar pirotecnia o cohetes al espacio, porque si vemos las cuentas es la misma cantidad, o sea, hay una deuda que ¿por qué se tiene que pagar si después el resultado es para nadie? Porque no hay ningún desarrollo tecnológico de esa pirotecnia que vuelva aunque sea el pueblo acreedor, en este caso el FMI y los Estados Unidos. Entonces hay toda una rueda que después distintas lecturas me hacen ver que le dicen samsara o laberinto del fauno o distintas formas de verlo, que en computación podríamos decir que es como una prueba de fuerza bruta. Cuando en computación tenemos que buscar una clave que no sabemos, hay distintos sistemas y uno de ellos es probar todas las combinaciones posibles. Entonces, esta rueda, esta samsara de la vida, quizá es cada uno de nosotros como una combinación posible de existencia con todas las variables distintas que podamos tener, para que entonces otro ser sea más consciente. Pero ahí ya estoy abocándome o arriesgándome a un resultado del para qué. Y después digo, ¿y por qué otro ser? ¿Y por qué de esa forma? Entonces, bueno, son preguntas existencialistas. ¿Por qué hay un montón de obligaciones si el fruto de esas obligaciones se desperdicia? En resumidas cuentas. Y esto que vos ubicás como samsara, ¿serían distintas formas de ser en cada uno de esos planos? ¿Cómo lo pensás? Claro, está lo que dice la religión oficial budista y lo que opinan indianos. ¿Sí? Yo no soy especialista en eso, pero tengo mi... Contá lo que vos pensás. Perfecto. Para mí, cada uno de nosotros somos parte de una misma esencia y a su vez cada ser tiene infinitas variantes. Entonces, cada vez que estamos eligiendo un camino, en realidad estamos eligiendo una vía que ya está trazada, pero tenemos infinitas vías para elegir. Entonces estamos eligiendo, pero también hay determinismo, las dos cosas. ¿Y cuál es el carril que le da sentido a esta existencia finita, en esta línea de tiempo que en teoría no podemos volver para atrás? Eso es lo que lo hace importante. Y eso es lo que resuelve el para qué. Porque desde un universo donde no hay tiempo y todo vale, nada es cierto, nada es importante, nada tiene sentido porque no tengo que priorizar atender una llamada de un familiar o hacer el trabajo que me están pidiendo. Puedo hacer las dos cosas, porque no hay tiempo, no hay apuro. Pero acá que tenemos que elegir, cada vez que estamos eligiendo un carril, estamos definiendo el para qué. Y no es algo que nos den, el para qué, no es algo que podamos encontrar, sino que todo el tiempo lo estamos ofreciendo nosotros. Entonces, ese para qué no es una intencionalidad que está afuera, sino que es un desenvolvimiento que cada uno de nosotros va haciendo en función de cada elección que va haciendo en cada plano de estos. Tal cual, cada cosa que uno elige y que no elige, lo que sabe y lo que no sabe que elige, todo eso nos va configurando un carril. Y a veces hasta pienso que todo lo que nos está pasando lo estamos eligiendo, ¿no? Una parte. Por eso juego con la dialéctica de la guerra, de lo que el afuera me ofrece y lo que yo le ofrezco. Porque depende de la capa, como decías antes con otro filósofo, también pienso que hay capas de existencia. Y así como en esta capa podemos decir que hay un bien y mal, que hay un yin y yang, y no podemos relativizar porque matar o secuestrar a un niño está mal, en otras capas toda esa historia genera un para qué que hace que hoy vos y yo podamos estar hablando de lo que está bien o lo que está mal o que es la conciencia. Si no existiera esa sombra,
no habría contraste, entonces nada tendría sentido. Entonces depende en qué capa nos apoyamos, y acá me brota mi fibra de arquitecto porque todo el tiempo estamos pensando en capas. Eso, entonces hay distintas verdades. Está la verdad interior, que por ejemplo, la misma física cuántica dice, si no hay observador, no hay suceso. O sea, la onda es onda y partícula, pero si nadie la mira nunca, ni siquiera sabemos que existe. Entonces, tiene que haber un observador, tiene que haber un sentido, y ese sentido se lo da el observador. Y también hay un sentido que viene del fluir, que viene de la fuera, o ese inconsciente, o ese patrón que no podemos gestionar ni controlar, que algunos filósofos taoístas, por ejemplo el Lao Tse, lo menciona como el Wu Wei. Es ese fluir en el que podemos dejarnos llevar con la corriente o forzar, querer controlar más de lo que podemos, y entonces ir en contra de la corriente y siempre estar sufriendo, según esa filosofía. Claro, claro, sí. Sí. Hay algo que se llama como el efecto Mandela, ¿no? ¿Leíste sobre eso? Algo, recordámelo porque en este planteo de como distintas capas y distintas como realidades donde uno se desenvuelve, quizás hay elementos que se producen y otras situaciones que no se producen, pero tenemos inclusive en este plano, si querés, una idea de cómo uno revisa la historia y revisa la geografía y revisa lo que uno ha estudiado y lo que uno ha vivido, que hay como una idea de ciertos sucesos que uno no sabe si realmente sucedieron o no. Entonces se lo llama efecto Mandela. Por ejemplo, yo pensé que Mandela había muerto en prisión, ¿sí? Y puedo sentir y afirmar que yo en algún momento yo supe que Mandela había muerto en prisión. Pero Mandela salió de prisión y fue presidente, ¿sí? Y fue presidente de, no me acuerdo qué país de África. ¿De qué país de África fue Mandela presidente? Bueno, y murió de viejo, ¿sí? Entonces, había muerto Mandela, volvemos a Netanyahu, ¿sí? Había muerto, y el que fue presidente fue un tipo que fue clonado y no era el verdadero Mandela. Es decir, hay algo que tenemos, inclusive, no sé si todos, pero muchos de nosotros, que creemos en algunos acontecimientos de la historia que quizás o pasaron de una determinada manera y después pasaron cambiado, el signo que pasó cambiado, ¿no? ¿Vivo o muerto? ¿Sí? ¿Murió o no murió Mandela? ¿Sí? Y agrego que era Sudáfrica, el país que estábamos buscando. Perfecto, era Sudáfrica, sí. Entonces, bueno, sí, yo creo que hay como infinidad de elementos que nos exceden. Hay una intencionalidad por fuera, ¿sí? Hay una matrix y, bueno, ¿quién mueve los hilos? ¿Sí? ¿Quién? ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Sí. ¿Sí? Que quizás es como plantea Baruch Spinoza. Baruch Spinoza es un filósofo re interesante de leer. Recomiendo el Tratado Teológico Político, no recomiendo la Ética, que es pesadísima, pero hay un concepto que tiene Baruch Spinoza que es muy bueno, que es la inmanencia de Dios. Él cree que el Dios de Spinoza es, lo voy a decir en forma burda, es como sería como el Dios maradoniano. Lo tenés adentro, ¿sí? Y a Dios lo tenés adentro, y Dios es la naturaleza. Entonces, el Dios de Spinoza es un Dios sin intención, no tiene un fin teleológico, ¿sí? A nosotros nos han hecho creer, por lo menos a mí, que yo tengo una formación católica, que había un Dios Padre, fundador de un campo, ¿sí? Es más, en 7 días,
este Dios, este elemento exterior, funda un campo. El Dios de Spinoza no, es un Dios que lo tenés adentro, que se va desenvolviendo con uno, con la humanidad, con la naturaleza. Es un Dios sin intención, no espera nada del ser humano. Y tampoco él tiene una intención, él, ¿sí? Sino que se va expandiendo, ¿sí? Se va desenvolviendo, si quieren, en una misma frecuencia. Ahí entramos en esa cosa interesante que vos decís, de decir, bueno, nosotros creamos la realidad. Cuando yo estoy como aturdida por esto, de si llamo al familiar o hago mi trabajo, quizás yo estoy generando esta realidad. Quizás mi realidad, yo podría generar otro tipo de realidad, ¿sí? Y podría generar perfectamente otro tipo de realidad si yo me conectara con esta frecuencia. Y con una frecuencia que en realidad tiene que ver con la naturaleza. Con salirse de esto que pretenden. Tiempo, producción, dinero, estar alienados, sí, producir, ser en términos de trascendencia de las pelotas, ser médico, un burócrata, un asesino, un genocida, ¿sí? Eso es ser médico, ¿sí? Para muchos, habrá otros que no. Pero más de un 90%, por suerte la pandemia nos hizo conocer un gran 10% que es muy humano. Bueno, ok, pero fíjense que a lo que voy es el grado de alienación. Los psicoanalistas lo mismo, ¿sí? Es decir, aquí tenés un montón de gente que no ve el grado de adoctrinamiento, ¿sí? Que tiene y que lo que hace es que alguien lo insta a la persona que produzca, ¿sí? ¿A que produzca qué? Que produzca, que esté en la ruedita del hámster, ¿sí? Es decir, inclusive, o sea, si querés, el psicoanálisis es una pregunta. Cuando viene alguien a analizarse, se hace una pregunta sobre el ser. ¿Quién soy? ¿Sí? Entonces, yo no tengo la más puta idea de quién es el otro, ¿sí? Yo escucho en principio su pregunta, ¿sí? Porque alguien viene caminando en cuatro patas, viene angustiado, porque hay algo de su ser que ha quedado conmovido. Y yo lo que espero es que despliegue eso y algo le permita arribar a algo de su ser. Y su ser, por más que yo ubique que el sujeto siempre está hipokeimenon, por debajo, ¿sí?, de la cadena de palabras, se manifiesta, si quieren, de esta forma cuántica, de esta cosa pulsátil, pero sí sé que a través de un análisis alguien puede acceder a capas de su ser que de la otra manera, metidito en la ruedita del hámster, está alienado y está cada vez más alejado de sí mismo, ¿sí? Bueno, yo en mi vida, de alguna forma consciente o inconsciente, proyecto esa dialéctica entre lo que quiero y lo que tengo que hacer. Y todavía no encontré la forma de integrarlo, por eso surge, ¿no? Eso, elegir una o elegir la otra, pero sospecho, intuyo, que hay una forma, que quizás yo me la tenga que proponer o quizás el afuera me la proponga. Y ya estamos en eso, ¿no? Pero me quería resaltar lo que decías, por debajo de las palabras. Hay otro filósofo contemporáneo, Edgar Tolle, que en el libro El poder de la hora dice que la conciencia es el espacio entre los pensamientos. Entonces vos estás por debajo, él dice entre, quizá otro dice sobre, y ahí ya estamos todo el tiempo pensando en desde dónde y quién. Sí. Bueno, pensá la conciencia como, si querés, en términos de pensamientos, ¿sí? En esta figura entre pensamientos, es porque si querés, estos pensamientos que para el ser humano se transmiten en palabras, ¿sí?, tenemos como algunas palabras faltantes, ¿sí? Si querés, la muerte y la sexualidad nos marcan esas palabras faltantes en el ser humano. Y por eso podemos hablar, porque las fichitas se mueven, los pensamientos se mueven, las palabras se mueven en un intento de decir muerte y sexualidad, ¿sí? Entonces, eso
que nos conduce a estos pensamientos finales, ¿sí? Se me fue la palabra de... se me fue una palabra que alude a estas cosas tan terminantes, que es muerte y sexualidad, y tan radicales, es decir, si querés, en la sexualidad no hay otro, ¿sí? Es decir, meterse con otro en una cama, solamente uno puede responder por eso, y es traumático, es a lo que salga en suerte, ¿sí? Entonces es cada vez a lo que salga en suerte. Y con respecto a la muerte, podemos fantasear con la muerte del otro, pero en la propia muerte hay un punto ahí donde es insoportable, volvemos al horror, ¿no? Entonces, son esos puntos traumáticos para el ser humano que permiten que hablemos y que tratemos de tramitar la vida mientras tenemos ahí en el horizonte la muerte en algún momento, ¿no? Y la sexualidad lo que nos marca es la posibilidad de un encuentro que es un poco abismal, ¿sí? Entonces, bueno, de ahí que hablamos, ¿sí? Y ese juego de polaridades está en todo. Hace un tiempo atrás, cuando decía salir de esa llanura y ver el agujero donde podemos abrir una pregunta, escuchaba a otros psicoanalistas que decían, todo tiene que ver con eso, un juego de opuestos entre un vacío y un lleno. Claro, sí, sí. Sí, a mí lo que me está gustando un poco más es salir un poco de la polaridad, de no comprar tanto la polaridad, sino esta interlocución, esto que sucede entre los pensamientos, que sucede entre esa polaridad, ¿sí? Porque la polaridad a veces nos enceguece un poco, ¿sí? Que me parece que fíjate que en general para la humanidad ha existido el horror al vacío. En la Edad Media se hablaba del horror al vacío, ¿no? El horror vacui, ¿sí? Y en relación a ese vacío, a esa falta, hemos podido matematizar esa falta, ¿sí? Y podemos como pensar esa falta desde distintos ángulos, ¿sí? Entonces, ya no es vacío lleno, ¿sí? Como si solamente pudiéramos leer el vaso medio vacío y el vaso medio lleno, sino que ya ahora tenemos acceso a que el vaso no existe, ¿sí? La cuchara no existe, el agua no existe, el lleno no existe, el vacío no existe, ¿sí? O existe todo y matemáticamente puedo leerlo de distintas formas. Puedo soportar la falta como infinito y puedo limitar ese infinito, calcularlo, acercarme cada vez. Hay un real que me excede, por ejemplo, la vida. ¿Qué es la vida? No tenemos la más puta idea de qué es la vida. Tratamos de ponerle palabras, pero es esto, de decir, estamos en una Matrix, estamos en el yin y el yang, estamos en una vida que somos insignificantes en un universo infinito, o estamos, somos eternos y tenemos distintos niveles de conciencia, no lo sabemos, pero sobre ese real que nos excede, ¿somos controlados por otros? ¿O somos creadores cada uno de nosotros de la próxima palabra y esta próxima palabra que yo diga me posiciona en mi vida de una manera diferente y soy yo creadora única de mi realidad y de mi vida? ¿Sí? ¿Somos un solo individuo dentro nuestro o hay varios? Como la película Fragmentado con Patricia, que tenía 22 personalidades. Claro, claro. Sí, sí. ¿Sí? Creo que todo eso está como pregunta, que cuanto más abiertos a esa pregunta, más soportemos el intersticio, el hueco, el agujero, la duda, la intuición, cuanto más intuitivos estemos, más conectados a la nube, vamos a estar más conectados entre nosotros. A esa Tenemos nube que estar...
Sí, a esa nube me refiero. Fíjate que Enseguida está. hay un montón de cosas que intuimos del otro, ¿sí? Entonces, el otro está sin que nos demos cuenta que el otro está, ¿sí? Si nos abrimos, hay un montón de cosas que se van produciendo, ¿sí? Y que decimos, ¿cómo estaba esto? ¿Y esto por qué está acá en este momento? ¿Sí? Para mí. ¿Por qué está esto acá? ¿Sí? Contá, vos debés tener infinidad de experiencias similares, de decir, ¿por qué se produjo determinada circunstancia en tu vida? Y quizás vos estabas abierto a que eso se produjera, ¿sí? Sí, hay momentos que podemos decir que son gratas casualidades o causalidades, que decimos qué bueno que pasó esto, que parecía imposible, y también hay momentos en la vida que nos marcan o que nos rompen, como dicen también la filosofía oriental, y gracias a eso somos, porque fuimos rotos o fuimos lastimados con ciertas cosas inesperadas. Entonces, una casualidad buena o una casualidad o un accidente nos marca de alguna forma y bueno, siempre pienso cómo se pueden generar más casualidades o suertes positivas y menos de las cosas que nos rompen. Entendiendo que eso es parte de lo que no podemos gestionar y que está bueno que suceda también. Pero quizá esa variante, entre el 0 y el 1, ese gris de infinitas variables, ¿qué coeficiente podemos gestionar si estamos más atentos? Porque yo puedo afirmar que cuando estoy consciente y en flow, haciendo algo que me gusta, sin pensar en el tiempo se estira y el resultado es buenísimo. Y cuando trabajo con la palabra trabajo, la etimología tripalium, en un horario fijo, para algo que no gestiono y que no me termina de conectar con lo que me gusta, entonces el tiempo también se estira, a veces se hace interminable, pero no se disfruta y el resultado no es maravilloso. Entonces hay un coeficiente ahí entre casi todo lo que deseo y casi nada de lo que deseo. Sí. Fíjate que me parece que hemos perdido, y no por casualidad, a dos pensadores que son Bersón, que tiene este concepto del tiempo, que cuando vos te largás a sentir el tiempo y a desenvolver algo que te gusta, el tiempo tiene otra dimensión. No sabemos qué es el tiempo, ¿sí? Pero sí que hay algo del ser que tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Bergson lo pesca, lo trabaja desde este lugar del impulso vital, que es como esta posibilidad de sentir el tiempo, y sentir el tiempo que tiene que ver con vos, que es un tiempo subjetivo, ¿sí? Heidegger, Martin Heidegger, que es otro olvidado, es el gran filósofo que, bueno, tiene todo un libro que se llama Ser y Tiempo, y él lo que dice es que los seres humanos hemos perdido nuestra idea de ser, ¿sí? ¿Y por qué hemos perdido nuestra idea de ser? Porque nos hemos desconectado, nos hemos desconectado de este pensar, de pensar que somos, y el ser no tiene que ver con el ente, ¿sí? Aristóteles engancha el ser con el ente. El ente es los sujetos, las cosas, las instituciones, los hombres, un hombre, la casa, las propiedades de esa sustancia, ¿sí? En términos de sustancia. Y ahí Aristóteles pierde al ser en función de tratar de definir al ente y las categorías aristotélicas de estos entes, los atributos, ¿sí? Entonces, Heidegger lo que piensa es que tenemos que volver a ese modo de habitar el ser, que es el pensar, que es el sentir, el tiempo y el desenvolvimiento de ese ser. Por eso habla del Dasein. ¿Qué es el Dasein? Recuperar ese Dasein. El Dasein es un concepto heideggeriano
que es el siendo. Si uno se conecta con el siendo, con el Dasein, ahí empezás a percibir la vida y sentir la vida, ya no por los relojes, por el tiempo del otro, la esclavitud del tiempo del otro, y ya no en relación a un querer ser que inclusive que te frustra. Porque si querés, ahí lo enganchamos a Unamuno, ¿no? A Miguel de Unamuno, lo que dice, bueno, es lo que quisiera hacer, y ese quisiera hacer me frustra, porque siempre estoy medio alejadito del que quisiera hacer. ¿Y cuál es el problema con la frustración? La frustración también puede ser un impulso para desde dónde hacia dónde voy. Sí, totalmente. Sí. Una cosa es la utopía, ¿sí? Que el querer ser te permite andar, ¿sí? Entonces, vos, a diferencia del escribiente de Melville, vos preferirías hacerlo, preferirías desenvolver tu ser en función de lo que querés ser, ¿sí? El tema es cuando ese querer ser te impide disfrutar de lo que sos, del Dasein, de esto que vas siendo de vos mismo. Estos hilos, estas hebras, esta frecuencia que vos tenés vos en este instante. En este instante estás siendo lo que sos, esto que se produce, y que quizás ahora tenés hambre, y ya está, y esta charla ya está. Todo esto que pasa al mismo tiempo, ¿sí? Y que estamos como concluyendo en esto, ¿no? En este ser que va siendo y que quizás, ¿cuento lo de Elena Roger nuevamente? Sí. Porque nos han formado con esta idea del ser, ¿sí? La trascendencia del ser y que tenemos que ser y que tenemos que ser y que tenemos que ser. Y eso es una trampa, Emiliano. Entonces salite vos de ahí porque sos inteligente y vos te tenés que salir de ahí. No tenés que darle bola a una exigencia que es del otro y que es del otro y que te aleja de vos mismo. La primera vez... El sistema. Bueno, llámalo como quieras. La primera vez que fui a escucharla a Elena Roger es una cantante y que iba a cantar en el Teatro Colón. Entonces saco entradas para ir a escucharla, voy, me encanta cómo canta, así que bueno, fui y cuando ella sale al escenario, se sienta en las escaleritas que da al público, se sienta así al raspe de la platea. Y entonces cuenta que el sueño de cualquier cantante en cualquier parte del planeta es cantar en el Colón. Que toda la carrera que hizo como cantante durante 15 años, su sueño era estar ahí, cantar en el Colón. Por la acústica, y demás, y que bueno, que nada, es el gran galardón de un cantante. Y que como beneficio que tiene la acústica, tiene una contra grande, que es que ella, ahí arriba del escenario, ella escucha todo. Si alguien pela un caramelo, si alguien habla con el de al lado, si alguien se mueve en el asiento, si alguien, no sé, escucha el ring del celular, que se escucha todo. Entonces, fíjate lo que le sucede a esta mujer. Esta mujer, su carrera de cantante, su sueño era llegar al Colón. Llega al Colón, a lo que quería ser, a lo que quería tener, el galardón máximo de un cantante. Y en lugar, pobre mujer, ¿no? En lugar de disfrutar, de apropiarse del escenario y cantar y disfrutar de ese momento, no, ahora no le alcanza. Ahora lo que quiere es que el público se quede callado y quietito. Entonces, ¿ubicás lo que pasa? Siempre es así. Si nos guiamos por eso, es la zanahoria del burro, no llegamos nunca. Así llegues, consigas lo que querías, siempre te va a faltar algo, ¿sí? Esta cantante, en lugar de disfrutar plenamente, descompletó el campo, ahora es otra cosa. Ahora quiero no solamente cantar en el Colón, sino que todos se queden callados y quietos. Entonces no alcanza. Esa es una gran trampa.
quizás lo logre, pero estén todos muertos, y tenga que agregar, y que sea gente viva. Pero la inteligencia artificial la va a aplaudir. Claro. Que sea viva y consciente y humana, y cada vez más propiedades para aclarar en el deseo infinito. Sí. Y eso, bueno, eso es parte del samsara, entonces. Y yendo al extremo opuesto, entonces podríamos decir que uno se siente completo cuando elige sentirse completo, y no es cuando cumple el deseo. El deseo puede estar ahí y puede ser infinito, pero también nosotros podemos sentirnos infinitamente completos si elegimos eso. Pero eso es donde ponemos el foco, ese tercer sujeto en la oración. Bien, entonces, si querés, tomá la paradoja de Zenón, ¿sí? La paradoja de Zenón entre 0 y 1, ¿sí? Se hace infinitamente pequeño, ¿sí? Entonces nos acercamos a algo por aproximación. Nunca vamos a estar llenos, ¿sí? Sino que es poder contemplar que somos llenos y vacíos, que ese instante, si querés, es eterno. Ese instante está perfecto así. Si salimos a cada momento y ubicamos lo maravilloso que es en esta frecuencia, este momento así como está, ¿sí? Está bárbaro, ¿sí? Con lo que falta, no pretender que esté lleno, con lo que falta, ¿sí? Siempre me va a faltar algo, ¿sí? Es un gran ejercicio cuando nos preguntan cómo estás, pensar en todo lo lleno que tengo y no todo lo vacío que me falta. Claro. Sí, totalmente. Sí. Así que me gusta porque en este recorrido fuimos respondiendo o dando pistas de cómo cada observador, cada oyente puede elegir sentirse un poco más lleno o un poco más vacío, como quiera, un poco más frustrado o un poco más completo. Quizás, para tomarlo, volver a la terceridad, quizás la idea es la idea del siendo, del Dasein, del fluir, del escuchar la frecuencia, la vibración, ¿sí? Y dejarse llevar por eso, lo que va siendo y se va desenvolviendo, ¿sí? Sin expectativa, y ubicar que todo lo que se te presenta quizás está ahí por algo, ¿sí? Tomarlo. ¿No se entiende? Se va a entender. Se va a entender. Eso me da gracia porque me remite también a experiencias que ya hice. No sé si viste la película Sí, señor, de Jim Carrey. No. Bueno, es un ejemplo, si quieren el fluir al 100%, vean esa película, porque él se mete en una secta donde le dicen que tiene que decir todo que sí, y no puede decir que no. Claro. Y yo lo jugué un par de veces, y sé que tampoco es el camino, o no lo jugué tan bien, pero ahí es donde uno encuentra la fuerza del no, decir hasta dónde dejo fluir y hasta dónde se está desmadrando, porque lo que te ofrece el otro ya te pone en riesgo, ya no es algo divertido, sano, seguro y conveniente. Entonces, bueno, eso me enseñó que no hay un fluir del 100%, hay un poquito de timón hay que poner cada tanto. Pero bueno, cuándo y cómo la dosis, cada uno sabe. Así que bueno, Lau, me encanta todo lo que estás exponiendo y estamos conversando, y si querés, para ir redondeando, así el otro después nos puede escuchar y no se hace tan largo este primer capítulo, algo que quisieras agregar para Frutilla del Postre. No se me ocurre nada. No se me ocurre. O sea, no. Menos por menos. No y nada, se te ocurre todo. Sí. Muy bien. Creo que entre nada y todo, creo que salió algo. Y creo que es como la vida misma, ¿sí? Lo que aparece parcialmente. Y me parece que está bien, que lo que se produjo estuvo quizás para algunos agradable, para otros no sé, pero bueno, a lo que salga en suerte. Para nosotros podemos decir que nos satisface, que nos llena en nuestra justa medida, y el otro sabrá elegir qué es lo que le sirve, o qué es lo que le resuene, o todo lo que no tiene que pensar. Puede elegir
que por acá no es. Está perfecto. Sí, sí, totalmente. Bueno, Lau, muchas gracias. Ha sido Te mando un beso y cariños a todos. igualmente un gusto y que sigas muy bien. Igualmente. Buenas noches. Chao. Chau, chau.